Bueno, vamos a comenzar orando, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, maravilloso, fiel, justo, bondadoso, Señor. Gracias, Padre, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, por permitir que estemos aquí, Señor, para honrarte, alabarte y exaltarte, Señor. Ahora, Padre, que vamos a hablar de tu palabra, Señor, que vamos a leer tu palabra, Padre. Te pedimos que seas tú por medio de tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Que seas tú utilizando, Señor, las palabras, Padre, adecuadas para que seamos transformados, Señor, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que estas palabras, Señor, sean vivas y eficaces en nuestros corazones. Que seamos capaces, Señor, de entenderlas. Que seamos capaces de comprender la grandeza de tu palabra. Que seamos capaces de no solamente ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. Vamos a leer el verso 3 al 7. Amén. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 7. Amén. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Entonces, en nuestro estudio que llevamos de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hemos venido leyendo los versículos y Dios nos ha hablado de muchas cosas en tan poquitos versículos que hemos estudiado, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir, pero Él quiere que vivamos primero en integridad. Recuerden que en algunos de los versículos decía que debemos tener esa fe no fingida, sino una fe verdadera, que nos enfoquemos en las cosas del Señor como Él quiere que nos enfoquemos. Amén. También veíamos que Él obra en nuestras vidas de diferentes maneras, ¿no? Y a veces esas cosas que el Señor permite en nuestras vidas no son tan agradables a nuestros ojos, pero son necesarias. Son necesarias porque el Señor quiere transformarnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Son necesarias porque nosotros como somos, con el carácter que tenemos antes de conocer del Señor, o como éramos ya hablando de los que ya creemos, no, digamos que no estamos dispuestos a servirle a Dios y no estamos preparados para entrar en el reino de los cielos. Por eso es necesario que Él haga las diferentes transformaciones de nuestras vidas. Amén. Entonces, también porque Él quiere que le sirvamos de una manera correcta para su obra. O sea, Él tiene el primer propósito es que todos seamos siervos de Dios, que todos seamos siervos útiles. Porque hay un sinnúmero de formas de servirle al Señor, porque el Señor nos ha llamado a todos a servirle. Primero, evangelizando, porque la gran comisión es algo que el Señor dio a todos y a cada uno de los creyentes. Amén. ¿Y cómo empezamos evangelizando? Por nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces, también podemos servirle en el ministerio, servirle en la alabanza, servirle en las diferentes actividades, en la puerta, en el aseo, como lo veíamos también ese día, porque el Señor también quiere que le sirvamos con integridad, con humildad, con sencillez, y Él
en su infinito amor y misericordia nos pone a servir, y en lo que podemos empezar a servir es en el aseo. ¿Sí? Y ya con el tiempo Él dará los dones, los talentos para que seamos capaces de serle útiles en cualquier otro aspecto en la congregación. Entonces, porque hay diferentes actividades, ¿no? Recuerden que vimos que aunque es un solo miembro del cuerpo de Cristo, hay funciones diferentes como en nuestro cuerpo. Unos son oídos, otros son ojos, otros son manos. Así es la verdad. Así es también en la congregación. Dios nos ha dotado a todos de muchos talentos. ¿Sí? Algunos se les facilita el hablar, a otros se les facilita, no sé, la música, diferentes instrumentos, y eso es algo de resaltar, ¿no? Porque yo he intentado varias veces con algunos instrumentos y la verdad me ha quedado grande. No es como otros que, no, aquí la batería, esto se hace así, y en un momentico ya le cogen el tiro. No, que el bajo, no, y así, y lo mismo. No, que la guitarra, no, que el piano. Y realmente son talentos que ha dado el Señor, pero también hay dones ahí sobrenaturales que el Señor pone en aquellas personas que le son útiles para esas funciones. ¿Eh? Porque no todos podemos ser aquí salmistas. Bueno, todos somos salmistas porque todos debemos adorar a nuestro Señor y Padre Celestial, pero no todos podemos tocar la batería. ¿Por qué? Porque hay una sola batería, ¿no? ¿No? No todos pueden tocar el piano porque hay un solo piano. ¿Sí? Como no todos pueden predicar porque hay un solo púlpito. ¿Sí? O sea, en diferentes oportunidades el Señor nos usa para diferentes cosas y Él puede obrar como Él quiere y nos usa como Él quiere. Y es más, recuerden que veíamos de esto que no es como nosotros querramos, no es cuando nosotros queramos, no es no es como nosotros queramos, sino es todo en la voluntad perfecta de Dios. Porque Él nos va a poner a servirle en lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, y como es en su santa y perfecta y buena voluntad. Amén. Entonces, todo es en el tiempo de Dios, porque a veces hay personas que se afanan por servirle, por no sé qué, porque quieren tal vez púlpito, porque quieren que sean reconocidos, porque quieren que los vean, sí, que, oh, este hermano, ¿cómo sabe la palabra? Pero no, realmente no debemos hacerlo por esas cosas, sino simplemente por adorar y honrar a nuestro Señor y Padre Celestial. Y Él en su tiempo, en su debido momento, a cada quien le va a poner a servir como Él quiere. Pero nosotros debemos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, en que Él nos use como Él quiere usarnos. También veíamos que, digamos, hay algunos que pensamos que no, yo nunca voy a predicar o yo solo asisto y que los demás hagan y no sé qué, pero no, el Señor, si es en la voluntad del Señor ponernos en alguna posición, ponernos a servirle en algo, Él lo hace y Él va a obrar y va a organizar todas las cosas para que eso se dé, ¿verdad? Y todo es con un fin, el servir y honrar a nuestro Señor y Padre Celestial. O puede que, como les decía, hay otros que quieren servirle de una cosa y de otra manera, pero no es el tiempo de Dios, no es en lo que Dios quiere que le sirva y no es de la forma que Dios quiere que le sirva, porque veíamos que hay unos requisitos para eso, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Vamos a leer estos versículos también. Amén. Primera de Timoteo, hay unas hojitas de atrás, si ya si no lo han encontrado, unas hojitas de atrás de donde estábamos. Dice así la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Sí? Entonces vemos que son algunos requisitos y vemos que son muchos requisitos, pero son muy importantes que cada uno de nosotros como siervos de Dios, porque recuerden que todos somos llamados al servicio de Dios. Primeramente, con la gran comisión, evangelizar, porque eso es algo que debemos hacer todos, sobre todo las ovejas, ¿no? Porque las que se reproducen son las ovejas, ¿cierto? No son los pastores, se reproducen como en otros pastores y las ovejas se reproducen en otras ovejas, ¿sí? Entonces la responsabilidad principal de traer gente a la congregación está en cada uno de ustedes. Igualmente en cada uno de nosotros, pero primordialmente en ustedes. Ahora, veíamos que es necesario que se cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Porque dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero debe cumplir estas cosas. O sea, no, y todo esto es para cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos abandonar el pecado. No es solamente de que voy a servir en la iglesia, entonces abandono el pecado, pero ahorita que no estoy sirviendo sí puedo pecar. No, es que somos todo el tiempo somos siervos de Dios y todo el tiempo debemos obedecer la palabra de Dios y debemos evitar el pecado, ser de esta manera irreprensibles, dar buen testimonio tanto a los de afuera como a los de adentro, ¿no? Porque ¿qué sacamos con dar buen testimonio acá? Si en la calle sí nos conocen como somos. Si en la calle nada, no, este es pícaro, este hace torcido, de este vea cómo trata a las personas, este vea cómo insulta, este vea cómo se emborracha, diferentes cosas que se pueden ver, pero nosotros los que somos hijos de Dios nos las tenemos de hacer todas esas cosas incorrectas. Ahora, entonces, volviendo al texto que estábamos leyendo de 2 Timoteo, vamos a observar y enfocarnos en el versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, claro, debemos cumplir esos requisitos, pero también sabemos que nuestra propia carne no lo podemos hacer, pero es ahí que Dios tiene el plan perfecto y que Dios obra y dice que Dios nos da un espíritu y no un espíritu de cobardía, sino dice que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que Dios nos dota con ese espíritu, y ahorita hablamos de él, Él nos dota con ese espíritu de poder, de amor, para que le sirvamos. ¿Sí? O sea, es que el Señor es tan amoroso, tan bondadoso, que sabe que nosotros, o sea, si fuera por nosotros mismos, ya estaríamos condenados. ¿Sí? Nuestro destino sería el infierno. Pero ahora, por el amor que Él nos tiene, Él entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Amén. Y es tan amoroso que dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Es decir, que Él ya sabía todos y cada uno de nosotros de los que le íbamos a aceptar en el corazón como Señor y Salvador, y ya sabía que íbamos a estar tal vez en este lugar. ¿Para qué? Para recibir la palabra y comprender y entender y enfocarnos en su presencia. Amén. Ser salvos. Pero es tan amoroso que sabía que nosotros somos débiles y que no íbamos a poder hacer su santa y perfecta voluntad como Él quería. Paula. Sino que debíamos pues nosotros obrar de una manera, o sea, en nuestra debilidad no lo podemos hacer, pero Él dijo, claro, como son débiles les voy a dar al Santo Espíritu. Les voy a dar un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Un espíritu que les va a ayudar en todas las cosas. Un espíritu que los va a consolar, que los va a animar, que los va a levantar. Amén. Y con ese espíritu vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a poder poder vivir conforme a la palabra de Dios, conforme de una manera, una vida íntegra delante de Dios, que es de la manera que nosotros debemos vivir, siendo esforzados y valientes para alcanzar esa meta.
porque hermanos, de esa meta está cerca, cada vez está más cerca. Y sé que muchos han escuchado desde hace muchos años y que es una promesa que viene desde hace alrededor de 2000 años, que viene que el Señor Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Él no ha tardado, no es que se haya tardado, sino que ha tenido misericordia de todos y cada uno de los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero para entrar en el reino de los cielos. Entonces, Él está esperando para que todos acudamos al arrepentimiento, pero es del momento porque ya el tiempo se está cortando. Si vemos cada vez el mundo va de mal en peor, si vemos cada vez pasan más cosas tremendas, vemos cómo el mundo es más egoísta, el mundo llega a un punto de guerras, violencia, ¿sí? Y esto no debe ser algo, un secreto, no, eso es algo evidente y que lo evidente es que son señales de que el Señor Jesucristo viene pronto, de que el Señor Jesucristo en cualquier momento, dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos vendrá por nosotros, por su iglesia, por los que creemos en Él. Amén. Entonces en el versículo, en este versículo 7, aquí el apóstol Pablo habla como de dos espíritus, dice, un espíritu de cobardía y un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y no es la única parte donde habla de estos dos espíritus. Leamos en Romanos capítulo 8, unas hojas atrás, antes de Corintios está Romanos. En el capítulo 8 vamos a leer el verso 15. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Desde aquí Pablo también refleja a dos espíritus, uno de esclavitud y uno de adopción. ¿Sí? Dice haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que ese espíritu que tal vez teníamos antes, o sea, es nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Esa vieja naturaleza es la que nos tenía esclavos en el pecado. Esa vieja naturaleza es la que nos tenía esclavos en el temor. Esa vieja naturaleza es la que nos tenía esclavos en la cobardía. Pero el Señor nos ha dotado de una nueva naturaleza. Amén. Y ese que se cambia en el Espíritu. Y este es el Espíritu que habita en todos los creyentes. El Espíritu que nos hace libres. El Espíritu que dice que ya no somos esclavos de este mundo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos ese espíritu de esclavitud para volver al temor, para volver al pecado. Ya no somos esclavos de las tinieblas. Ya no somos esclavos de Satanás. ¿Sí? Ahora tenemos al Espíritu del que Pablo habla, que llama el espíritu de adopción. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, amén. Que ahora mora en todos y aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese es el único requisito para recibir al Espíritu Santo, creer en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz por pagar por nuestros pecados, amén. Y ese es el sello del creyente, amén. El Espíritu Santo es el sello del creyente por el cual podemos decir que Dios es nuestro Padre, amén. Ahora en ese sentido de lo que decía Pablo en Timoteo, que decía que Dios que no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, es el espíritu, o sea, es de la forma en que Pablo quiere que Timoteo se anime, se avive, se levante, y asimismo que nosotros lo hagamos. Que no nos quedemos en que, ay, no, tal vez después si me arrepiento bien, o tal vez después tengo la oportunidad, que dicen que no, que cuando ya vaya a morir en el último minuto me puedo arrepentir y el Señor me perdona. Nosotros no tenemos la vida comprada, ¿no?
En cualquier momento uno sale, pasó algo y no le dio tiempo ni de respirar. ¿Sí? No le dio tiempo de pensar, no le dio tiempo de arrepentirse. Por eso es que nosotros todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados, presentarnos delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Debemos estar listos y preparados porque en cualquier momento el Señor nos llamará a su presencia, ¿bien? Para presentarnos delante de Él. Y ahí es donde vamos a ser o hallados culpables para pagar, para tener que ir al infierno a pagar por nuestros pecados, o seremos hallados inocentes por medio de Cristo Jesús y podremos entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, así como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía de este mundo, sino que dice que tenemos ahora el Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros. Amén. Ahora vamos a Romanos, capítulo 8, verso 16. Siguiente versículo ahí, en Romanos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Entonces ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Que ya no somos hijos de este mundo, ya no somos hijos de Satanás, ya no somos hijos de Jorge y Elvia, no. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Vamos ahora a Efesios, capítulo 3. Ahí más adelantico, después de Romanos, sigue Corintios, Gálatas y Efesios. En Efesios vamos a buscar el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Tres, 16 y 17. Amén. Dice Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Y habla ahí, dice, Dios nos fortalece en el hombre interior, ¿cierto? Con poder ¿de qué? De su Espíritu Santo. Amén. Y es ahí donde dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, por medio del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Amén. Y dice que, ¿para qué? Para que vivamos en amor, para vivir como Dios quiere que vivamos, porque Dios no quiere que vivamos como antes vivíamos. Dios no quiere que vivamos de la misma manera que vive el mundo. Dios no quiere que vivamos en borracheras, en fornicación, en adulterio. No quiere que vivamos en las cosas del mundo, de fiesta en fiesta. No, el Señor quiere que vivamos una vida conforme a su santa y perfecta voluntad. Porque Él está pronto a venir por su iglesia. Dice que quiere una iglesia santa. Amén. Porque Él quiere que le sirvamos también como Él quiere que le sirvamos de una manera íntegra. Y porque Dios da la valentía necesaria para llevar a cabo su obra. ¿Sí? Él es el que nos da la valentía para ser esforzados y valientes y abandonar el pecado. Cuando creemos en el Señor Jesucristo que viene a habitar su Santo Espíritu, porque a veces les decía también en los versículos anteriores de 2 de Timoteo que hablaba de una fe fingida, ¿verdad? Lo que quería decir que puede haber una fe fingida, que alguien diga, no, yo soy cristiano, pero que realmente no haya reconocido en su corazón al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y es de aquellos que tal pues pueden decir que son salvos, pero que realmente no lo sean. Por eso nuestra convicción siempre debe estar firme, porque son aquellos que aún dicen ser creyentes, pero siguen en el mundo. Se siguen emborrachando, siguen haciendo malas cosas, siguen defraudando, siguen maltratando, siguen fornicando, adulterando, haciendo un sinnúmero de cosas que lo que determina es que realmente no han nacido de nuevo.
que realmente no son esos creyentes genuinos, que no tienen esa fe no fingida, sino que tienen una fe fingida. Pero como les decía, el Señor, cuando ya creemos en Él, pone en nuestro corazón, en nuestro ser al Espíritu Santo para que aprendamos a vivir. Y sí, es un proceso, claro, que debemos vivir cada uno de nosotros, y que en todos es diferente, pero debemos dejar que ese proceso se ejecute por medio de su Santo Espíritu. Amén. Porque a veces nosotros mismos somos los que nos negamos, porque a veces conocemos la verdad, sabemos de la verdad, sabemos que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad humana y que Dios tiene unos pensamientos más grandes que nuestros pensamientos, pero a veces por el amor a las cosas del mundo, por el amor a los amigos, por el amor al licor, por el amor a los vicios, preferimos esas cosas y no encaminarnos en el Señor. Pero dice que Cristo es el que nos da ese poder, ¿sí? Y que podemos avanzar con confianza y convicción de que Cristo estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y es más, y por la eternidad está la promesa, que vamos a pasar al lado de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esos lugares celestiales en Cristo Jesús que Él tiene para nosotros. Que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Entonces es el Espíritu Santo que nos da la valentía y el poder. Ahí en Efesios, pero en el capítulo 6, verso 10 y 11. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Porque las acechanzas del diablo están ahí, porque la tentación está ahí, porque el pecado está ahí. ¿Sí? Y es como cuando dicen que el Señor está a la puerta y llama, pero el pecado también está ahí y llama, y a veces le abrimos la puerta más bien al pecado y no al Señor. Y es ahí donde el Señor quiere fortalecernos en el hombre interior con el poder de su Santo Espíritu para que vivamos en amor, para vivir como Dios quiere que vivamos, para que le sirvamos de una manera íntegra. ¿Sí? Porque Dios da la valentía necesaria para llevar a cabo su obra redentora. Amén. Entonces ese poder del Espíritu Santo está en el creyente y no es solo para obras milagrosas, ¿no? Porque el poder del Espíritu Santo se puede manifestar en obras milagrosas, pero no es lo que debemos buscar, porque el Espíritu Santo nos ayuda también para que le seamos fieles a Dios, ¿sí? Para predicar su palabra, para resistir en medio de la adversidad. Y es el que nos da las fuerzas para vencer la tentación. Que les decía, y lo dice ahí, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en cualquier momento, con alguna cascarita que le ponga en el camino, el que supuestamente esté firme, dice la palabra de Dios, que mire que no caiga, porque puede caer. ¿Sí? Puede caer en tentación, puede caer en pecado de una u otra forma, pero es ahí donde debemos fortalecernos en el Señor. ¿Para qué? Para no pecar. Para vencer la tentación, para seguir firmes. Ahora, también es algo muy importante de lo que decía Pablo a Timoteo, que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, pero también dice que de amor, porque el amor es muy importante, es una base fundamental que debe haber en nuestra vida como creyentes, porque es la base del servicio a Dios. ¿Sí? No podemos ver el servicio a Dios si no realmente no tenemos amor. Y es ese amor el que nos anima a servirle a Dios. O sea, no podemos venir a este lugar por obligación, sino que debe ser por amor. Así no nos congregamos
no alabamos al Señor, no hacemos tantas cosas por obligación, sino es por amor. ¿Sí? Es más, el dar testimonio no es porque debamos hacerlo, sino que damos buen testimonio por amor a Dios. Porque decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, decimos creer en el Señor Jesucristo, ser cristianos, pero no podemos seguir viviendo como el diablo. No podemos seguir viviendo de una manera incorrecta, sino que debemos dar buen testimonio. Por amor a Dios, primeramente, pero también por amor al prójimo, porque nuestra forma más fácil, verídica de evangelizar es con el testimonio, porque podemos hablar mucho y podemos decir 1000 palabras a una persona, pero con una sola acción borramos todo lo que dijimos. Entonces es ahí lo que el Señor quiere que transformemos. Leamos ahí en San Juan capítulo 13, San Juan 13, versículo 34 y 35. San Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Pero dice que en esto conoceréis que sois mis discípulos, que tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo. Recuerden que le preguntaban al Señor Jesucristo que quién era el prójimo y decía él que el que había tenido misericordia. Pero también se habla del mismo Señor, palabras del mismo Señor Jesucristo, que debemos amar hasta a nuestros enemigos. ¿Sí? Y a veces guardamos rencor, a veces guardamos resentimiento por las personas que tal vez nos maltrataron, que tal vez hicieron algo malo en contra de nosotros, que nos humillaron, que un sinnúmero de cualquier cosa que nos hayan hecho y guardamos ese rencor, pero el Señor que quiere que lo amemos y que perdonemos. Ahora vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 5, verso 5. Amén. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado. Cuando habla de derramado no es que cayeron unas goticas, ¿no? Sino que fue algo abundante. ¿Sí? Y ese es el amor que Él nos da. Algo abundante. ¿Para qué? Para que seamos capaces de perdonar y seamos capaces de amar al prójimo e incluso amar a los que se consideran nuestros enemigos. Él nos da esa capacidad de amar y perdonar. Y el amor nos ayuda a perseverar también en el camino. ¿Sí? Tenemos un camino por delante, el cual a veces, en el cual a veces encontramos obstáculos, ¿cierto? Dificultades, problemas, situaciones de enfermedades, pero debemos seguir firmes en el camino. Debemos seguir avanzando, soportando todas esas adversidades, esas dificultades. ¿Por qué? Porque Él va a cuidar de nuestro bienestar. Y asimismo nosotros mostramos el carácter de Cristo al amar al prójimo y en ayudar al prójimo. Que no se quede solo en amor al prójimo y en hablar de que ama al prójimo, sino que también se viva en acciones de nuestras vidas por el prójimo, por ayudar, por colaborar, por de una u otra forma. O sea, la mejor forma en que podemos ayudar a alguien es orando por él. Pero si la persona tiene necesidad de pan y nosotros podemos brindarle un pan, debemos brindarse. Es más, dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo decía que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Que si tiene hambre, dale de comer. Y si eso lo hacemos con los que se consideran nuestros enemigos, cuanto más con las demás personas debemos hacerlo. Amén. Amén.
Bueno, entonces también hablaba el Señor en ese versículo de Timoteo, que dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿sí? Porque el dominio propio es muy importante y es el medio que usa el Espíritu Santo para, para enseñarnos que debemos vivir una vida correcta delante de Dios, ¿sí? Sobre todo para el servicio a Dios. Pero recuerden que todos somos siervos de Dios y es algo que aplica para todos, que Él nos da ese dominio propio que debemos tener. Amén. Para vivir una manera que honre a Dios, ¿sí? Que le agrade a Dios. Porque no todo el que diga ser creyente vive de una manera correcta delante de Dios. Es más, dice la palabra de Dios que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso es ahí la dificultad que puede haber. Por eso es ahí que estamos a tiempo aún de arrepentirnos del pecado y de encaminarnos en el Señor, en seguir su voluntad, tener amor por los demás, tener ese poder del Espíritu Santo y sobre todo dominio propio para hacer la voluntad del Señor. Busquemos ahí en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, verso 23, perdón, 22 y 23. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, parte de los frutos del Espíritu Santo en todo creyente es el amor, pero también cuando habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso hace parte del dominio propio. Es decir, que también es un fruto del Espíritu Santo. O sea, también debe verse reflejado el Espíritu Santo en nuestras vidas de esa manera. Con sobre todo gozo, paz, pero también con paciencia hacia los demás, con benignidad hacia los demás, con bondad hacia los demás, con mansedumbre, con templanza. No templanza de le doy sus 5 bendiciones, ¿no? Sino no habla de esa templanza, habla de una templanza de persistir y resistir en los caminos del Señor. Una templanza de ser esforzados y valientes y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. No de una manera incorrecta. Entonces el dominio propio puede verse reflejado como una autodisciplina, un autocontrol, ¿cierto? Que nos permite decir no al pecado, no a la tentación, no a los vicios, no al licor, no a esas cosas que nos estorban en nuestras vidas para que tengamos una comunión correcta delante del Señor. Amén. Para que vivamos como el Señor quiere que vivamos, para que le seamos fieles a Dios. Y cada día en nuestras vidas debemos luchar, debemos tener ese dominio propio para serle fieles al Señor. Amén. Unas hojitas atrás en Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24 al 27. Primera. Primera 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura
De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí dice que debemos luchar, que debemos someter nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿cierto? Pues el cuerpo está viciado, el cuerpo se acostumbra a diferentes cosas. Se acostumbra al licor, se acostumbra al cigarrillo, se acostumbra a bailar, se acostumbra a hacer cosas incorrectas, todo eso. Pero dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para abandonar todas esas cosas. Y si vemos que habla de los atletas, que los que corren en el estadio, que los que luchan, que los que pelean por esas cosas, que pelean por algo corruptible como una medalla o un premio en esta tierra, pero que nosotros debemos luchar de esa manera, debemos correr la carrera que tenemos por delante de una manera que lleguemos a esa meta, porque nuestra meta es algo incorruptible. Nuestra meta es algo eterno, son esos lugares celestiales en Cristo Jesús donde estaremos por la eternidad. ¿Sí? Porque recuerden que solo hay dos destinos, o el infierno, y va uno a pagar por sus pecados en el infierno por no haberse arrepentido, por no creer en el Señor Jesucristo, o el reino de los cielos, al cual entra solo por fe. Dice la palabra de Dios que no es por obras que uno se salva, pero es que las obras reflejan lo que realmente ha hecho Cristo en nuestro corazón. Amén. Entonces debemos correr de una manera que lo alcancemos, para honrar y alabar a nuestro Señor. Ahora en el libro de Tito, ahí después de Timoteo, unas hojitas adelante de donde estábamos en Timoteo, sigue Tito. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito 2, 11 al 14 dicen: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Entonces, nótese que dice, porque por gracia Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Recuerden que es por gracia, no es por obras. Dice que, pero que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, en este mundo, de una manera sobria, justa y piadosa. Y eso es lo que debemos hacer, aprender a tener el dominio propio que nos capacita para mantenernos firmes y actuar de la manera que el Señor quiere que actuemos. Amén. Dice que una manera con sabiduría, dejarnos guiar en la palabra de Dios. Y ahí dice, sobria, justa, piadosa, ¿sí? Guardando la esperanza, esa esperanza que es entrar en el reino de los cielos, siempre viviendo con nuestra mirada puesta en los lugares celestiales, porque dice la palabra de Dios que debemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos, no en las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra vienen y van, las cosas de este mundo con el pasar del tiempo se dañan. O sea, por más que usted compre el carro último modelo, lo compre hoy, en 20 años ya no sirve para nada, o en 10. ¿Sí? O sea, en carros que pasan y que les va pasando el tiempo y se van desgastando. Cosas las casas. ¿No han visto las ruinas? Hay casas que hicieron antiguamente que eran casas que resistían todo con unas paredes así de grandes, pero al pasar del tiempo quedan destruidas, quedan en ruinas, quedan que no sirven para nada. Pero las cosas celestiales que tenemos en Cristo Jesús, esas sí son eternas. Esos son lugares que por más que pase el tiempo y que va a ser una eternidad, podremos estar en esos lugares disfrutando de esas bendiciones por la eternidad. Amén. Y recordar que
principalmente con el testimonio, porque todos tenemos a alguien que nos observa, aparte de Dios que nos observa todo el tiempo, que Él está pendiente de lo que hacemos, pensamos, decimos, conoce nuestros pensamientos, hasta los sueños, conoce todo, pero aparte hay personas a las que les decimos, no, es que yo soy cristiano, y a partir de ahí ya lo tenemos ahí mirándonos. ¿Qué está haciendo? Vea cómo se comporta. No es que es cristiano y vea ya en la tienda está tomando con sus amigotes. O no que es cristiano y allá está fumando. O no que es cristiano y allá está haciendo esto, aquello, mirando, tocando, diciendo diferentes cosas que son incorrectas. Y claro, y uno piensa que nadie lo conoce, que nadie lo ve, que como no lo está viendo el pastor o el familiar o los que supuestamente creen, pero alguien lo está observando. Y es ahí donde, lo que les decía, uno puede decir muchas cosas, pero a cabo de un tiempo, o sea, con una sola acción, puede destruir todo el testimonio que pudo haber dado. Por eso es que tenemos esa responsabilidad, primero que todo, con nuestra vida, dar testimonio, vivir de una manera justa, sobria y piadosa, de una manera que nos reflejemos que Cristo está en nosotros, que somos hijos de Dios, que ahora Cristo dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en los creyentes. Y si es así, pues debemos vivir de una manera correcta. Cambiar nuestro carácter, el comportamiento, siendo honestos, porque todo eso refleja a Cristo. ¿Sí? Y refleja de que Cristo ha tenido algún efecto en nuestras vidas. Que recuerden que la salvación no es por obras, pero eso es lo que refleja precisamente las obras que hacemos, reflejan si Cristo ha hecho algún efecto en nosotros. Entonces, en ese versículo de Timoteo que dice, porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, es un recordatorio para los creyentes, pero también para aquellos que están siendo llamados, ¿sí?, a que no esperen que sea tarde, sino que si quieren experimentar ese poder transformador del Espíritu Santo, aún están a tiempo, ¿sí? Porque aún estamos en esta tierra, ¿cierto? Aún estamos con vida. Uno no tiene la vida comprada. Desde uno puede salir y algo puede pasar y hasta ahí llegó. Y se ha visto, ¿no? Y ha pasado y se escuchan cosas y se ven cosas en este mundo. Por eso es que debemos de estar listos y preparados. ¿Sí? Porque Dios no nos deja en nuestras propias fuerzas, sino que Él pone de su Santo Espíritu en nosotros para que resistamos, para que todo aquel que en Él cree podamos vivir de esa manera nueva y de esa manera plena en Cristo Jesús. Porque, como les decía, Dios nos ama tanto, que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, así, a todas las personas del mundo las amó Dios. Y que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree, ahí está la diferencia, él amó a todo el mundo, pero ¿quiénes son los salvos? Los que creemos en el Señor Jesucristo. Perdón. Y que su hijo se entregó para que seamos salvos los que creemos, para que tengamos vida eterna. Amén. Y ahora el creer en el Señor Jesucristo viene acompañado de ese Espíritu Santo que obra de esa manera en nosotros. Leamos ahí en Hechos capítulo 2, por favor. Versículo 38. Amén. Dice arrepentidos. Dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué refleja aquí? Que cuando uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, recibe el perdón de pecados, ¿sí? Y recibe el don del Espíritu Santo, ¿sí?
¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que obra en nosotros para que vivamos de esa manera piadosa y correcta delante de Dios. Amén. Y mucho más para que vivamos de una manera diferente. O sea, es que es ahí donde está la diferencia. Nosotros no podemos decir creer en Cristo y seguir viviendo como el mundo vive, de una manera desordenada, de una manera incorrecta, sino que debemos edificarnos en la palabra de Dios y conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos. Ya aquí para finalizar vamos a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5, verso 17. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces Dios nos quiere dar su espíritu y nos lo da a aquellos que nos arrepentimos del pecado, que ponemos nuestra fe en Cristo y que para otorgarnos el poder de vivir vivir de una manera diferente, con amor, poder y dominio propio. Amén. Entonces, por eso debemos de estar listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Porque eso va a suceder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor Jesucristo. Entonces, como solo hay esos dos destinos, el cielo o el infierno, nosotros estamos aquí y podemos escoger. Podemos seguir viviendo en el mundo como vive el mundo y como hace todo el mundo, y que para ellos están bien vivir de esa manera, o vivimos como Dios quiere que vivamos. Amén. Para entrar en el reino de los cielos. Recuerden que no es por obras, pero esas obras acompañan la verdadera fe, esa fe no fingida en el Señor. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, agradecemos tu palabra, Padre amado, que nos recuerda, Señor, que tenemos ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos recuerda que ahora podemos ser valientes, Señor, que podemos ser esforzados, que tenemos poder, que tenemos amor y dominio propio para seguir tu palabra, para seguir en tus caminos. Padre, que nos recuerdas que podemos ser esforzados y valientes por medio de tu Santo Espíritu para vivir de una manera diferente. Por eso acudimos de tu presencia a esta hora y a tu misericordia, Señor, para, como dice tu palabra, que avive el fuego del don que hay en nosotros, Señor, para que avive de tu Santo Espíritu en cada uno de los que creemos en Cristo, de los que creemos en ti, para que nuestras obras no sean obras malas y perversas, sino que sean obras buenas, que no amemos más las tinieblas, Señor, que no amemos más este mundo, que no amemos más las cosas incorrectas, que no amemos más los vicios, que no amemos más lo malo, sino que amemos tu presencia, que te amemos a ti, que seamos esforzados y valientes para entrar en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque sabemos que el tiempo se ha acortado, Padre Santo, y queremos entrar en ese lugar, entrar en esos caminos preciosos, Señor. Por eso dejamos todo en tus manos, Padre Santo, y te pedimos que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.